El objetivo de este video es crear gráficos en Java. Vamos a diseñar esta calculadora, pero eh, por medio de los gráficos que me ofrece Java. Lo primero que voy a hacer es eh, dar de alta un nuevo proyecto que se llame calculadora. Dentro del proyecto, en la carpeta de source o src, voy a definir un nuevo paquete. Este paquete le vamos a llamar mxunit calculadora. Dentro de esta clase dentro de este paquete voy a definir una nueva clase que se llame calculadora. Pero para que esta calculadora sea considerada como una ventana, voy a heredar de la clase JFrame. Esta clase tiene métodos que me permiten eh, configurar un objeto de tipo ventana. Entonces voy a terminar. Después voy a definir el constructor con control barra espaciadora. Busco el elemento que tiene una C y voy a configurar los elementos básicos de mi ventana. El primero es que sea visible, porque por defecto los objetos de tipo ventana o JFrame no son visibles. Le voy a decir que puedo redimensionarlo. Si yo pusiera false en esto, la ventana no podría cambiar de tamaño. Debo de definir cuál será el comportamiento de esta ventana cuando yo presione este botón de cierre. Por, eh, por defecto, aunque la ventana desaparezca gráficamente si le doy clic, lo que va a pasar es que eh, el proceso Java, un proceso Java W, que es un proceso gráfico, va a quedar ahí en la memoria. Si lo puedo comprobar por Task Manager. Si yo no hago esto, si yo no pongo esto, puedo ver que aunque cierre la calculadora, va a permanecer el proceso ahí activo. Entonces, tengo set visible, set resizable, set default close operation y el tamaño de la ventana que quiero inicialmente. Entonces le voy a dar set size. Vamos a poner un ancho y un alto. Lo que yo debo de hacer ahora es crear otra clase de tipo test. Vamos a crearla en un nuevo paquete llamada mx.unitec.test. Calculadora. .test. Y aquí voy a crear una clase que se llame calculadora test y que tenga su método main. Lo único que tengo que hacer es instanciar la clase calculadora que acabo de crear. Es calculadora. Y esto será suficiente para poder probar mi ventana. Run as Java Application, y aquí puedo ver que está la ventana. Esta parte gris de la ventana se conoce como contexto. El contexto principal lo obtengo de un método llamado getContentPane, pero puedo crear subcontextos o subpaneles que vamos a ver en este momento. Entonces, decimos que para poder agregar elementos a la ventana necesito un contexto. Entonces, hay un método, le doy getC, voy a dar control barra espaciadora. Y hay un método que se llama getContentPane. Este me regresa un objeto de tipo container. Por lo tanto, debo de declarar este objeto y asignarlo. Aquí ya tengo un objeto que me permite agregar elementos como botones, cajas de texto, etc. Por defecto los elementos se agregan uno tras otro de izquierda a derecha formando filas hasta que se acaba la fila. Entonces, por ejemplo, si yo agregara los números,
estos empezarían a agregar 1, 2, 3, 4, 5, después 6, 7, 8, 9, 0, etc. Lo que yo quiero es distribuirlos de esta forma. Eh, Esta distribución se llama Grid Bag Layout. Entonces, para lograr esta distribución, lo que necesito es dividir imaginariamente eh, mi objeto o mi contexto en filas y columnas. Por ejemplo, la parte de números, que es esta, que es la que estoy diseñando ahora, está conformada por 1, 2, 3, 4 filas y 3 columnas. Entonces yo, gracias a este layout o esta distribución, yo puedo ir agregando los elementos eh, a un subcontenedor o a un contexto de tipo JPanel que vamos a declarar en unos momentos. Y lo único que debo de decirle es en qué posición va a caer cada botón. ¿Cómo sé qué posición es o cómo nombrar cada posición de esta parte? Primero, se enumeran las columnas, donde esta columna sería la 0, la 1, la 2, y las filas serían 0, 1, 2 y 3. De tal forma que, por ejemplo, el botón 5 se encuentra en la posición, primero nombro las columnas, sería 0, 1, estaría en la columna 1, y después tengo que ver en qué fila está. 0, 1, este estaría en la 1, 1. Por ejemplo, este 0 se encuentra en la columna 0 y en la fila 3 y ocupa dos posiciones. También la distribución me permite hacer expansión de elementos, o sea que ocupen más de una posición. Entonces, eh, yo tengo un archivo jar que ya contiene clases de utilerías que me permiten manejar esta distribución sin yo tener que redefinirla dentro de mi clase. Entonces, para poder usar esas utilerías que me van a permitir agregar elementos de una manera fácil, lo que yo voy a hacer es ir al proyecto, voy a ir a Build Path, voy a ir a Configure Build Path, después voy a seleccionar dentro de Libraries o bibliotecas Add External Jars y voy a buscar este jar que es utilidades GBC cuya URL de donde descargarlo se va a anexar en el video. Entonces voy a dar abrir y voy a dar OK. Yo ya tengo en Reference Libraries utilidades GBC, de tal forma que yo ya voy a poder llamar un método llamado asignar posición, que me va a facilitar estar agregando elementos dentro de la calculadora. Ahora, lo primero que voy a hacer es declarar mis botones. Como voy a declarar mis botones, que son, vamos a contarlos, son del 0 al 9, son 10 botones, y el botón del punto sería 11. Entonces yo necesito un vector que va a almacenar 11 botones. ¿Cómo declaro eso? JButton. Recuerden que todos los atributos son private. Y voy a llamarlo, voy a poner una B para representar que es un número. Bueno, que va a ser un vector de botones de tipo numérico. Y le voy a dar, voy a asignar que esto es esto es un vector por medio de estos corchetes. Como todo objeto en Java, lo primero que debo de hacer es inicializarlo. Siempre que trabajamos con vectores en Java, debe de haber dos news. El primer new crea el vector y los subsecuentes news crean realmente el objeto o lo mandan al heap o a la memoria. Entonces, si yo quiero inicializar el vector, lo que debo de hacer es darle una dimensión. Son los 11 botones que necesito. Y después en un ciclo voy a inicializar esos 11 botones. Creo un índice que vaya de 0 hasta 10. Punto length me permite obtener la longitud o la dimensión del vector, que en este caso sería 11. Este índice iría de 0 hasta 10.
Este es un 11, nunca se toca. Es un límite que no se toca. Entonces es una variable que va desde 0. Aquí lo vamos a poner como comentario. 0 abierto y 11 cerrado. Va de 0 a 11, pero el 11 no se toca. ¿Ok? Este paréntesis quiere decir que es un límite cerrado. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es inicializar cada uno de los botones. Lo mando a la memoria. Este en realidad ya es el constructor. Aquí le voy a pasar, aquí se puede pasar la leyenda. ¿Sí? Por ejemplo, si le pusiera X, todos los botones tendrían X como leyenda. En esta parte todos tendrían X. Lo que yo quiero hacer, si ya tengo el contador que hace esto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que quiero es pasarle ese valor como cadena al botón, pero el botón no puede aceptar enteros. Ajá. O sea, dice que int no es una, no es una firma y no es una sobrecarga que este constructor acepte, pero el constructor sí puede aceptar valores de tipo string. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir este, este valor, por ejemplo, este 0, que sería el primero, lo tengo que convertir a un 0 como cadena. Y eso sí me lo podría aceptar. Entonces, lo que yo hago es invocar al método valueOf de la clase string y le paso i. Entonces esto lo que hace es convertir un número a una cadena. Entonces esto sí lo puede recibir, va a recibir como cadena 0, como cadena 1, etc. Entonces va a inicializar cada uno de los botones y les va a poner un texto. Entonces ahí en la memoria yo ya tengo los 11 botones que van desde el 0 hasta el 10. El 10 en realidad no lo necesito, pero puedo cambiar ese valor posteriormente. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es declarar el subcontexto en el cual va a ir el botón. Entonces, private jPanel es un subgrupo. En este jPanel es donde yo voy a pegar los números. Vamos a llamarle numérico. Entonces es el panel. Si me marca error aquí, yo nada más lo importo. Aquí es donde van a ir los números adicionados. Lo que yo voy a hacer es ir agregando cada uno de los elementos de esta manera. Por ejemplo, si quiero agregar el número 0, el botón 0, voy a ver en qué posición está. Entonces 0 está en la posición, primero veo columnas, está en la columna 0 y está en la fila 1, 0, 1, 2, 3. Entonces está en 0, 3. Entonces voy a ver, asignar posición, voy a dar control barra espaciadora. Déjenme ver, utilerías. Muy bien, punto. Asignar posición. Y aquí me pide la posición, la columna. Dijimos que la columna era 0, que la fila era 3. ¿Qué es lo que yo voy a agregar? El elemento es lo que yo voy a agregar. Voy a agregar el elemento 0. Entonces el elemento 0 está en el índice 0. ¿Y a dónde lo voy a agregar? Lo voy a agregar al subgrupo JP numérico. Muy bien, y con esta simple invocación ya agregué ese elemento al subcontenedor. Ahora, yo necesito hacer esto para cada uno de los botones. Vamos a ver en dónde está el 1. El 1 estaría en la posición 0, 0, 1, 2. 0, 2. Voy a copiarlo y pegarlo. Estaría en 0, 2.
quiero pegar es el 1 y lo quiero pegar otra vez al subgrupo. Vamos a hacer la copia de esto varias veces, 11 veces de hecho. Bueno, ahí vamos viendo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, vamos a ver a dónde quedaría mi botón 2. Mi botón 2 queda, primero es la columna, es la 1, y es la fila 0, 1, 2. 1, 2. Luego el 3 estaría en 0, 1, 2 y 0, 1, 2. Se estaría en 2, 2. Luego 4 está en 0, 0, 1. 5 está en 0, 1, 0, 1. Estaría en 1, 1. Luego el 6 estaría en 0, 1, 2, 0, 1. Luego el 7 está en 0, 0. El 8 estaría en 1, 0. El 9 estaría en 2, 0. Y por último, este punto, que aquí ahorita tiene una leyenda de 10, estaría en 0, 1, 2. Sería 2. 0, 1, 2, 3. Vamos a ver si se colocaron bien estos botones. Esto se agregó en un subcontexto llamado numérico, pero ese subcontexto lo tengo que agregar en el contexto principal, o sea, en la ventana. Ahora, para que esto surte efecto, yo debo de decirle que el layout que está haciendo realmente es de rejillas, o sea, el layout o la distribución que está obedeciendo es por rejillas. Por lo tanto, lo único que yo tengo que decir es que este subcontexto tiene una distribución, perdón, es el panel el que toma la distribución. jpnumérico.setLayout y le estoy diciendo que está en rejillas, que es el grid bag constraints. Aquí me está marcando un detalle. Ok, es que él se llama grid bag layout. Este es el layout. Entonces, layout quiere decir distribución. Los constraints es algo que traen interno ya este método. Que no vamos a ver porque pues ya está este método simplificado para poder agregar elementos. Entonces yo le estoy diciendo, aquí estoy diciéndole que el subcontenedor de tipo JPanel se divide en filas, bueno, columnas y filas. Y aquí le estoy diciendo en qué columna y en qué fila va el elemento, qué elemento estoy metiendo y en qué contexto lo estoy ingresando. Entonces, por último, aquí yo ya tengo en la memoria el contexto, yo ya tengo ordenado esos botones dentro de este contexto.
lo tengo que agregar al contexto principal. Entonces lo único que yo hago es decir c.add, voy a agregar el subcontexto. Y vamos a ver qué resulta. Este error es muy común cuando no inicializo un objeto. Seguramente el panel no lo ha inicializado. Yo aquí tengo este panel y no lo inicializo. Lo estoy usando, pero no está inicializado. Entonces lo único que voy a hacer es inicializarlo. Este es un error muy común cuando estamos aprendiendo a programar. No mandar los objetos a la memoria. Entonces voy a volver a ejecutar mi programa. Le digo que sí guarde los. Y yo ya tengo los elementos ordenados. Sin embargo, este 10 yo no quiero que sea un número 10, sino que tenga un punto. Y yo quiero que este elemento 0 se expanda 2 posiciones. O sea, si están ordenados de manera correcta, ya logré mi objetivo. Sin embargo, este 10 yo lo quiero que sea un punto y este 0 quiero que se expanda. Eso lo logro de la siguiente manera. Antes de colocar el elemento 10, este que tiene la leyenda 10, porque la tomó del índice, lo que voy a hacer es cambiar el valor. Entonces voy a decir que el botón que está en la posición 10, voy a cambiar su leyenda, lo que despliega por medio del método setText. Lo voy a cambiar por un punto, que es lo que yo necesito. Y después lo agrego, ya con su punto. Y para lograr expander el botón 0 es muy sencillo. Este método se llama que está sobrecargado. Eso quiere decir que puede recibir un número diferente de argumentos cuando está siendo invocado. Entonces, para expander esto, simplemente se agregan 2 argumentos más. El primer argumento extra es cuántas posiciones se va a expander. Yo lo voy a expander 2 posiciones más y le voy a decir que lo voy a expander de forma horizontal con una variable estática llamada horizontal de la clase de la clase gridBag constraints. Tiene una constante que se llama horizontal. Entonces le estoy diciendo que este botón se va a ampliar 2 posiciones hacia la derecha. Hay otra variable que se llama vertical, que veremos más adelante, que hace que se vayan hacia abajo. Entonces estoy diciendo 2 posiciones, va a ocupar 2 posiciones hacia la derecha. Vamos a probar. Y ya tengo este teclado numérico, que es el que yo estaba buscando de un inicio.